Salmo 119, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 41 hasta el versículo 48. Salmo 119, desde el versículo 41 hasta el versículo 48. La palabra de Dios es fiel a pesar de tus circunstancias. La palabra de Dios es fiel a pesar de tus circunstancias. Aquí el salmista, inspirado por Dios, él está celebrando la palabra de Dios y cómo impacta su día a día. Y él es una persona que está sufriendo. Es una persona al cual le están rechazando. Se están burlando de él. Le están oprimiendo. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué haces cuando te oprimen? ¿Qué haces cuando se burlan de ti? ¿Qué haces cuando critican todo lo que haces? ¿Qué haces cuando las personas no quieren hablar contigo simplemente porque estás dedicado a Dios? ¿No? El salmista se encuentra en esa situación. Se encuentra rechazado, se encuentra reprochado, se encuentra con muchos adversarios y la razón por la que le rechazan es por su amor a Dios. Es por su amor a la palabra de Dios. Por ello, aquí el Salmo 119 debe de animarnos a ver cómo la palabra de Dios anima al salmista en esa situación y cómo él expresa dedicación total a Dios a pesar de sus circunstancias adversas, a pesar de que sufre tanto rechazo, a pesar de que constantemente se están burlando de él y le están rechazando y le hacen la vida imposible. Entonces, por ello vemos aquí al salmista que él, en esta sección, como sabéis, el Salmo 119 es un salmo acróstico usando el alfabeto hebreo y esta estrofa, cada versículo empieza con la letra hebrea, donde desde el versículo 41 hasta el versículo 48, cada versículo empieza con esa letra. Y aquí se está centrando en cómo el salmista descansa en la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios. Él espera en los juicios de Dios. Él guarda la ley de Dios y busca los mandamientos de Dios. Él comunica los testimonios de Dios y se regocija en los mandamientos de Dios y los ama. Él respeta los mandamientos de Dios y medita en los estatutos de Dios. Vemos al salmista, empieza esta estrofa orando. Y está orando para recibir liberación de esa opresión, para recibir salvación de acuerdo a las promesas de Dios. O sea, Dios ha prometido estar con él, Dios ha prometido protegerle, Dios ha prometido defenderle. Entonces el salmista desea que Dios actúe conforme a sus promesas. Y del versículo 42 al 43, el salmista sabe que cuando Dios responda a su oración, entonces va a tener palabras para poder responder a sus adversarios. Y del versículo 44 al versículo 46, vemos que él descansa sabiendo que cuando Dios le libre, él va a seguir obedeciendo la palabra de Dios. Él va a seguir viviendo en libertad y proclamando los testimonios de Dios. Y luego termina esta estrofa, versículo 47 y 48, deleitándose en los mandamientos de Dios. Y porque se deleita en los mandamientos de Dios, va a continuar meditando en los mandamientos de Dios. Va a continuar contemplando, prestando atención a los mandamientos de Dios. Y por eso tenemos este texto aquí, porque nos muestra la importancia de la Escritura. Nos muestra la necesidad de meditar en la Escritura y ver que la Escritura provee la ayuda que necesitamos en nuestras circunstancias. Es que la palabra de Dios da fortaleza porque es fiel y da libertad y muestra los beneficios de andar conforme a la Escritura. Realmente destaca que merece la pena confiar en la Escritura y esperar en la palabra de Dios porque
Yahweh, el Dios verdadero, cumple sus palabras, cumple sus promesas. Él es fiel a su palabra. Y las Escrituras no avergüenzan. Por eso el creyente debe de dar testimonio de la fidelidad de Dios. El creyente debe de mantenerse firme en la Escritura y tomar tiempo en la palabra de Dios y hacer énfasis en recordar la Escritura. Porque la palabra de Dios es fiel a pesar de tus circunstancias. Entonces aquí el texto, desde el versículo 41 al versículo 43, destaca que debemos de confiar en la palabra de Dios. Notar el texto aquí, Salmo 119, versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. He leído ahí Salmo 119 del 41 al 43, donde vemos al salmista confiando en Dios. Y entonces le vemos allí en versículo 41 diciendo, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. O sea, aquí el salmista está orando para que Dios cumpla sus promesas, para que Dios actúe conforme a su misericordia. Ese término de traducido misericordia se refiere al amor leal de Dios, a la fidelidad de Dios. Es el favor que Dios muestra. Y entonces el salmista está pidiendo que Dios muestre su amor leal, porque necesita liberación de sus opresores. Sabe que Dios tiene el poder para ayudar. Y cuando Dios actúe conforme a su misericordia, Dios va a cumplir sus promesas. Y va a cumplir esas promesas que le ha prometido y que van a confirmar esa misericordia de Dios. Es que el salmista está bajo presión y necesita la fidelidad de Yahweh. Y Yahweh va a actuar conforme a sus promesas, va a actuar conforme a su carácter, porque Dios ha prometido ser leal, ha prometido proveer salvación, proveer ayuda, ha prometido su presencia y su fortaleza, ha prometido escuchar la oración del justo, ha prometido pelear por su pueblo. Y por ello el salmista pide que Dios actúe conforme a su palabra. Que el salmista quiere que Dios demuestre su fidelidad y le ayude en sus circunstancias. Porque sabe que el amor de Dios contrarresta las amenazas de sus adversarios. Y por eso el salmista confía en las promesas de Dios. Y por ello aquí, en el versículo 41, dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. O sea, está pidiendo que Dios actúe conforme a sus promesas, conforme a su dicho. ¿Y qué es lo que desea? Que Dios muestre su misericordia. Y cuando Dios muestra su misericordia, entonces va a recibir esa liberación, esa salvación que tanto necesita, esa liberación de sus enemigos. Porque necesita auxilio, necesita rescate de su opresor. Y sabe que Dios es fiel y que Dios está comprometido a cumplir sus promesas. Y por eso va directo a Dios en su situación. Y entonces cuando Dios responda, entonces Él va a tener con qué responder a sus adversarios. Porque ellos se están burlando de Él. Y entonces Él no sabe cómo responder, no sabe qué decir. Porque ellos dicen, mira lo que le pasa a aquel que confía en Dios. Mira cómo sufre, mira cómo le rechazan, etc. Y se burlan de Él. Entonces Él necesita la ayuda de Dios. Y cuando Dios actúe, entonces Él va a poder responder. Él va a poder decir, mira lo que Dios ha hecho. Mira cómo merece la pena confiar en Dios. Mira cómo Dios ha provisto esa libertad, esa salvación que tanto necesitaba. Mira cómo Dios ha sido fiel con aquellos que son fieles, aquellos que le honran. Y por ahí en versículo 42 dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Entonces aquí el salmista destaca, tiene enemigos, tiene adversarios, tiene opresores que buscan avergonzarle. Cuando Dios le libre, va a ser vindicado.
Por eso el salmista depende de Dios. Confía que Dios le dará el triunfo. Confía en las palabras de Dios frente a las palabras de sus adversarios. No confía en sus propias palabras, no confía en su propia sabiduría para responder a sus contrincantes. Espera en Dios para proveer ayuda, espera en Dios para mantenerse firme, porque la misericordia de Dios defiende al salmista. La misericordia de Dios fortalece al salmista delante de sus opresores y le da confianza para seguir caminando en rectitud. Y demuestra que merece la pena confiar en su palabra. Porque confiar en la palabra de Dios en medio de la presión, eso demuestra dedicación. Confiar en la palabra de Dios durante la opresión demuestra lealtad. Confiar en la palabra de Dios durante los ataques demuestra seguridad. Es que cuando viene la respuesta de Dios por medio de su misericordia, el salmista se regocija y entonces puede responder a sus adversarios. Puede expresar su confianza en Yahweh, puede confiar en la palabra de Dios. Y es que Dios siempre cumple sus promesas y sus propósitos. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es confiable. Por eso, Él lo que quiere testificar, lo que quiere decir, lo que quiere afirmar es que en tu palabra he confiado. Eso es lo que le quiere decir al opresor. Porque el opresor se burla de él, pero el salmista se mantiene fiel, obedeciendo a Dios, confiando en su palabra. Entonces, cuando reciba esa vindicación, cuando reciba esa defensa, esa liberación, y sea notorio que Dios está con él, él puede decir, es que he confiado en Dios. Y por ello, en versículo 43, él quiere permanecer siendo fiel a Dios. Por eso nos dice el versículo 43, esto es Salmo 119, versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. O sea, el salmista quiere tener siempre la palabra de Dios en sus labios. O sea, reconoce que puede ser tentado a hablar lo falso, especialmente porque le están rechazando, se están burlando de él, le están oprimiendo, le están haciendo la vida imposible. Pues sería fácil hablar lo falso o engañar. Por ello le pide ayuda a Dios para continuar hablando la verdad, para continuar hablando en los juicios de Dios, la palabra de Dios. Quiere ser fiable con sus palabras. Quiere recordar constantemente la palabra de Dios. Es que no se quiere apartar de Dios, no se quiere apartar de la palabra de Dios. No quiere fallarle a Dios, no quiere olvidarse de la palabra de Dios, no quiere hablar mentiras ni engaños. Porque la palabra de Dios es fiel, es verdad, no falla. La palabra de Dios permanece. Lo que se aparta de la palabra de Dios es mentira, es engaño. Lo que no es conforme a las Escrituras es vano y no permanece. La palabra de Dios sí permanece. Y por ello el salmista puede esperar en los juicios de Dios porque son fieles. Por eso nos dice ahí la última frase del versículo 43, porque en tus juicios espero. Ahí ese término juicios está destacando ese juicio divino. Está esperando en la palabra de Dios, en que es una palabra de verdad. Por eso nos dice el versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. O sea, el salmista puede esperar en los juicios de Dios porque no se equivocan, porque no fallan, porque permanecen, porque animan al recto, porque le defienden y castigan a sus enemigos, porque los juicios de Dios son rectos, por eso puede esperar en ellos, son fieles. Y entonces le vemos confiando, le vemos confiando en la salvación que Dios puede proveer por su misericordia. Le vemos confiando en la palabra de Dios para poder responder a sus adversarios, y le vemos esperando en los juicios de Dios, le vemos confiando. Por eso confía en la palabra de Dios. Pero también, desde el versículo 44 hasta el versículo 45, busca guardar los mandamientos de Dios.
Busca guardar los mandamientos de Dios, porque la palabra de Dios es fiel a pesar de tus circunstancias. Versículo 44 y 45 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Aquí vemos al salmista reflejar lealtad. ¿Por qué? Va a guardar y afirma guardar la ley de Dios para siempre y eternamente. O sea, para siempre es la idea de que sin cesar, continuamente, y eternamente es que continúa el futuro. Está recalcando que va a ser para siempre. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a guardar, va a proteger, va a tomar cuidado de guardar la ley de Dios, la instrucción de Dios. Y es que el salmista es un estudiante permanente de la ley de Dios. Su dedicación a obedecer la ley de Dios es inamovible. Guardar la ley muestra su deseo de andar rectamente. Muestra su entrega, su esperanza en la ley de Dios, su sabiduría, muestra su justicia, muestra que Yahweh es su Dios. Muestra en quien confía, que confía en Dios y su ley. Guardar la ley muestra que no depende de sí mismo. Y es que el salmista quiere cuidar de poner por obra la Escritura. La palabra de Dios es importante para el salmista y por eso la va a guardar siempre. Lo que destaca es que merece la pena guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios instruye en lo correcto, guía en rectitud, protege de la maldad, te mantiene lejos de la impiedad. La ley de Dios da sabiduría, da enfoque, da dirección, da libertad. Y por ello aquí el salmista enfatiza el deseo de nunca dejar de guardar la ley. No quiere dejar a un lado las Escrituras. No quiere olvidarse de la instrucción de Dios. No quiere apartarse nunca de la ley de Dios. Y entonces el salmista quiere guardarla para siempre. Y la palabra de Dios es eterna. Entonces él desea cumplirla para siempre. Y entonces en versículo 45 vemos el resultado de guardar la ley y de buscar los mandamientos de Dios, cuando dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, aquí le vemos en libertad. Ya no bajo la presión que tenía antes. ¿Por qué? Porque ahora está destacando que esa petición que hizo en el versículo 41, está pidiendo liberación y salvación, Dios lo ha concedido, Dios ha respondido. Y entonces le ha extendido o le ha hecho ancho el camino y ahora tiene libertad, ya no tiene la presión que antes tenía. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Entonces, aquí le vemos dedicado a estudiar los mandamientos de Dios y por eso tiene libertad. Es que los mandamientos no le limitan, sino que le dan libertad. La verdadera libertad viene al obedecer la instrucción de Dios. Es como un tren. Un tren, para tener libertad, tiene que mantenerse en los raíles. Si se desvía y se sale de los raíles, de repente no tiene la libertad que pensaba que iba a tener, ¿no? Un tren, si no está en los raíles, no puede tener libertad, no puede moverse. Es esa idea. El salmista reconoce los mandamientos de Dios como esos raíles que te dan esa libertad para vivir para Dios y vivir de una manera que le agrada. Y por ello está completamente dedicado a los mandamientos de Dios. Y por eso afirma que dan libertad. Puede vivir en libertad porque busca los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios impactan la vida. Y dan seguridad, dan libertad, dan espacio para vivir. Y eliminan el temor. Los mandamientos de Dios dan confianza para caminar rectamente. Ayudan a entender más a Dios y más sobre Él. Ayudan a apartarte del pecado y te libran del pecado. Los mandamientos de Dios dan libertad para tomar decisiones.
para vivir cómodamente, para entender y también para tener sabiduría y para apartarte del pecado. Y por ello aquí vemos al salmista teniendo esa libertad, porque aquellos que andan de acuerdo a los mandamientos de Dios reciben el favor de Dios y Dios les rescata de su situación adversa y les da libertad. Aún en esa circunstancia vemos que el salmista tiene libertad porque ha buscado los mandamientos de Dios. Y esa búsqueda de los mandamientos de Dios destaca su disciplina, su consagración, su reverencia, su temor de Dios, su dedicación y amor hacia Dios, su lealtad y su deseo de seguir a Dios. Buscar los mandamientos de Dios muestra su deseo de obedecer, muestra su sumisión, muestra todo el tiempo invertido para conocer a Dios más de cerca. Y por ello Dios le bendice, le da libertad, porque Dios bendice al que le busca. Dios bendice al que busca su palabra. Y por ello aquí le vemos buscando la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para guardarlos, para vivir de acuerdo a ellos. Entonces, confía en la palabra de Dios. Busca guardar los mandamientos de Dios. Y por último, del versículo 46 al 48, regocíjate en los mandamientos de Dios. Regocíjate en los mandamientos de Dios, porque la palabra de Dios es fiel a pesar de tus circunstancias. Aquí en Salmo 119, desde el versículo 46 hasta el versículo 48, dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Aquí vemos el salmista regocijándose, gozándose en los mandamientos de Dios, porque ama los mandamientos de Dios, son su prioridad. Ahí en versículo 46, o sea, porque la palabra de Dios le ha impactado tanto que lo que quiere hacer es comunicarlo a todos. Y quizás tiene una posición donde una posición alta, donde puede tener relaciones con reyes, pero aquí le vemos hablando de los testimonios delante de los reyes, o sea, no se avergüenza. Cuando pensamos en personas poderosas, de las primeras personas que pensamos, especialmente en la antigüedad, son los reyes, que tienen autoridad para gobernar y para dañar a enemigos, etc. Entonces, aquí le vemos que no se avergüenza incluso delante de los reyes. O sea, es fácil avergonzarse delante de los compañeros, delante de personas que están a nuestro lado, pero aquí el salmista dice: ni siquiera delante de los reyes me avergüenzo. ¿Por qué? Porque confía en los mandamientos de Dios, porque guarda los mandamientos de Dios y se puede regocijar de que impactan positivamente. Y es que su dedicación a los testimonios de Dios le da valentía a proclamarlos delante de reyes, porque los testimonios de Dios son señales de precaución para no desviarse de lo que agrada a Dios. Los testimonios de Dios son ayudas para mantenerse enfocado. Dirigen en toda decisión. Son de beneficio para el creyente. Los testimonios de Dios fortalecen ante la presión y guían en la oscuridad. Los testimonios de Dios animan en tiempos de quebranto. Mantienen alerta al que es de fe. Es que la palabra de Dios da sabiduría. El temor de Dios da la sabiduría. Y es que Dios es la fuente de la sabiduría. Y por ello, aquí vemos que no se avergüenza de la palabra de Dios, porque es sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es mayor que la del hombre. Y por ello el salmista no tiene temor de hablar de los testimonios de Dios, porque son su prioridad. Él no se avergüenza de ellos porque no avergüenzan, sino que se mantienen firmes porque es palabra de Dios, es sabiduría de Dios. No avergüenzan porque son verdad, porque no retornan vacías.
Los testimonios de Dios no avergüenzan porque Dios cumple su plan, porque la palabra de Dios se cumple. No avergüenzan porque iluminan el entendimiento y guían a la salvación. Y por ello, en versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Entonces, no se avergüenza ni siquiera delante de reyes, sino que testifica sobre los testimonios de Dios, pero él continúa regocijándose en los mandamientos de Dios, porque los ama. Esos mandamientos, ¿no? Se refiere a esas órdenes directas de Dios. Pero el salmista se deleita en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es su prioridad. Los mandamientos de Dios son su enfoque y se goza meditar en los mandamientos de Dios. Se deleita, que lo vemos regocijándose, que tiene la idea de deleitarse. ¿En qué? En los mandamientos de Dios, porque las ama. Ahí mismo lo dice, los cuales he amado. O sea, ama a Dios, ama los mandamientos de Dios, sabe que los mandamientos de Dios le socorren en la aflicción, le dan estabilidad, le mantienen firme sin fluctuar, le dan valor, le protegen de la maldad y le dan sabiduría, y por eso ama los mandamientos de Dios. Y los ama porque ama a Dios. Y por ello en versículo 48 vuelve a destacar que ama los mandamientos de Dios cuando dice, versículo 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Aquí le vemos alzando las manos, dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Ahora, alzar sus manos es muestra de dedicación, es muestra que acepta los mandamientos de Dios. Es muestra de que necesita la gracia de Dios para ponerlos por obra. Es una muestra de necesidad, de deseo, de alabanza, de respeto a los mandamientos de Dios, porque vienen de Dios, es palabra divina. Y es que el salmista disfruta de los mandamientos de Dios, disfruta de la palabra de Dios. Por eso nos dice la última parte del versículo 48, y meditaré en tus estatutos. Entonces constantemente va a tener la palabra de Dios delante de sí, va a ocupar su atención en la palabra de Dios, en los estatutos, va a considerar los estatutos de Dios, va a meditar en la Escritura para no desviarse, para no olvidar, para siempre tenerla presente, para tomar decisiones sabias, para buscar sabiduría de Dios, para crecer en su temor de Dios. Va a meditar en los estatutos para fortalecerse en Dios y a recordar la Escritura. Y eso le ayuda a ponerlos por práctica. Y por ello le vemos aquí regocijándose en los mandamientos de Dios, valorando los mandamientos de Dios. Por eso demuestra ese amor, ese gozo en los mandamientos de Dios y ese tiempo invertido en los estatutos de Dios, donde medita en ellos, porque él valora la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es fiel a pesar de tus circunstancias. Entonces, en vez de avergonzarte, confía en la palabra de Dios. En vez de descuidar tu tiempo en la palabra de Dios, enfatiza tu tiempo con Dios. En vez de temer al hombre, teme exclusivamente a Dios. En vez de resistir el plan de Dios, obedécele. En vez de aferrarte a tu vida, entrega tu vida a Dios. En vez de deleitarte en tus deseos malvados, deleítate en Dios. Por ello tenemos este texto aquí, porque nos exhorta a meditar en la palabra de Dios. Y destaca que merece la pena. Es necesario recordar la Escritura y recordar que la Escritura ayuda en la vida diaria. La palabra de Dios guía en rectitud. La palabra de Dios es fiable y no avergüenza, da libertad. Por eso merece la pena esperar en los mandamientos de Dios. Merece la pena confiar en la palabra de Dios. Y es que lo que Dios desea de nosotros es nuestro tiempo, nuestras mentes, nuestras fuerzas, nuestras vidas, nuestros pensamientos. Él desea que nos sometamos a Él, que lo obedezcamos y que confiemos en su palabra. Porque la palabra de Dios es fiel a pesar de tus circunstancias.
Por eso confía en la palabra de Dios. Busca guardar los mandamientos de Dios y regocíjate en los mandamientos de Dios. Vamos a terminar en oración.